porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera de Pedro 1, 24 y 25. Saludos cordiales, amigos y hermanos en Cristo, bienvenidos a Mensaje Adventista. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema muy bonito que en lo personal, cuando lo estudié hace tiempo, me hizo apreciar más a mi Biblia, me hizo querer más a la palabra de Dios y espero que produzca el mismo efecto en ustedes. Les comento que cuando comencé a hacer estos videos, mi objetivo era tratar principalmente 3 temáticas en el canal: la de profecías, interpretación profética y eventos proféticos, noticias proféticas y también todo lo relacionado con fe y razón, es decir, las cosas, las evidencias que fundamentan nuestra fe como cristianos y como adventistas del séptimo día. Y aquí les presento el primer estudio de este tipo, que tiene que ver con la formación del canon bíblico. En este video intentaré responder una de las preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida de cristianos. ¿De dónde salió la Biblia? ¿Cómo se formó? ¿Cómo llegó hasta nosotros? Y todo este proceso. Este tema es un poco largo, ¿no? Así que probablemente esté dividido en 3 o inclusive 4 videos. En el presente video me enfocaré principalmente en el canon del Antiguo Testamento y algunas generalidades de la Biblia. También quiero hablar acerca de los libros apócrifos y para eso ocuparé el siguiente video del Nuevo Testamento y finalmente cómo fue llegando hasta nuestras manos las traducciones, cuáles son las mejores traducciones bíblicas, en qué destacan unas de otras y ese tipo de cosas. Entonces creo que me tomará alrededor de 4 videos realizar todo esto. Pues bien, yendo al tema en cuestión del día de hoy, la formación del canon bíblico y específicamente del canon del Antiguo Testamento. Primero, hay que definir a qué nos referimos con canon, para que nos quede claro este término. Canon viene de la palabra griega kanón, que significa caña o vara, o también norma o medida, que a su vez se deriva de la palabra hebrea kané, que se utiliza a menudo como un estándar de medición. Hago un paréntesis. El kané era un instrumento de medida como una regla larga y, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando a Juan se le pide medir el templo, lo que a Juan se le da para medir esa cañita que usas es el kané, ¿sí? Para que tengan una idea. Entonces el kané era una herramienta muy usada y también en la Biblia tiene esta relevancia de juicio o de norma o de estándar. Por extensión pasó a significar la norma recta o correcta y la lista de los documentos o conceptos que conforman dicha norma. Entonces, en base a este concepto, es la lista de libros considerados sagrados, aceptados por consenso general como norma de fe y práctica para el creyente. Eso entendemos con canon. Entonces, en pocas palabras, el canon es todos aquellos libros que entraron en la Biblia. Y vamos a responder por qué entraron y cómo entraron, ¿no? Pues bueno, unas generalidades acerca de la Biblia antes de irnos a la historia en cuestión. Primero, la Biblia fue escrita en varios materiales, ¿no? Esto los dejo como dato curioso. El primer material en que probablemente se empezó a escribir la Biblia era el papiro. El papiro era elaborado de caña de papiro. Su uso data de hasta el 3000 a.C. por los egipcios. Es mencionado en Jeremías 32:1. Muchos manuscritos antiguos han sido escritos en papiro. Entonces aquí tienen un elemento importante sobre el que se escribió gran parte de la Biblia. Pero había un problema con el papiro, y es que el papiro, al ser una fibra vegetal, se desgastaba rápidamente, con el tiempo se iba arruinando, se iba desvaneciendo y desaparecía. Entonces los escritos no podían ser conservados por un tiempo considerable. Eso llevó al uso de otra tecnología, que es el pergamino. El pergamino era elaborado a partir de la piel de algún animal puro. ¿Sí? Hablando de los israelitas, ellos solo usaban piel de animales puros, generalmente de oveja. Los rabís pedían que sean usados estos debido a su durabilidad.
se data su uso más antiguo hasta el segundo milenio antes de Cristo. Posteriormente, la piel fue usada para hacer cubiertas y encuadernar tipo libro, los papiros y pergaminos. Estos se conocieron como códices y aparecieron en el siglo I. ¿Sí? Entonces, los códices son el antecesor de los libros modernos, ¿no? A ver, habían 3 elementos más importantes que se usaban, que eran necesarios para la escritura de la Biblia. Primero estaba la caña, que como ustedes pueden ver en su lado inferior derecho, la caña era para la escritura. Estas eran hechas de madera, ¿sí? Con una puntita para tomar la tinta. Posteriormente se hicieron de metal. En la parte inferior izquierda ustedes pueden ver un tintero de los tiempos de Pablo, justamente. Probablemente muchos de los escritores bíblicos usaron este tipo de tinteros para recargar sus cañas. Y por último estaba el elemento humano, obviamente el elemento más importante, y estos escribas que menciona la Biblia se llamaban también amanuenses. Los amanuenses existían desde tiempos remotos en Israel. Por ejemplo, Jueces 5:14 menciona a los escribas como parte importante del pueblo, esto en el año 1000 a.C. En tiempos de Esdras tuvieron mucha relevancia y para este entonces se llamaban shoferín. Los shoferín empezaron a coger tanta notoriedad debido a que tenían la tarea de guardar las escrituras, de cuidar las escrituras y de transcribirlas, copiarlas, que para tiempos de Jesús, como la Biblia nos narra, estos jugaban un papel importante dentro del pueblo e inclusive eran considerados como autoridades religiosas. Por eso Jesús tuvo varios roces con estos sujetos, ¿no? Posteriormente, los shoferín serían conocidos como masoretas, a partir del siglo I hasta el siglo X. Los masoretas eran extremadamente meticulosos en el trabajo de transcribir las escrituras. Esta era su característica más importante. Por ejemplo, se sabe que si un masoreta llegaba a cometer un error de una sola letra en el pergamino que estaba copiando, debía tomar el pergamino, destruirlo, quemarlo o enterrarlo y comenzar nuevamente desde cero. Así de meticuloso era su trabajo. A su vez, había masoretas que se encargaban también de supervisar que el pergamino que fue copiado esté totalmente correcto. De no ser así, eran desechados automáticamente. Entonces, una de las cosas que nos da a nosotros certeza de que la Biblia ha llegado hasta nuestros tiempos con casi nada de alteración es justamente este trabajo tan meticuloso que realizaban los masoretas. Ahora, el canon del Antiguo Testamento en cuestión. Primero, debemos tener algo muy seguro. La misma palabra en Romanos 3, 1 y 2 dice lo siguiente: ¿qué ventaja tiene pues el judío o en qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ojo con este detalle. Entonces, el Nuevo Testamento nos aclara que a los judíos se les confió la palabra de Dios. Es decir, ellos tenían el derecho, la autoridad y el privilegio de formar la palabra de Dios, el Antiguo Testamento en este caso. La conformación del Antiguo Testamento debía ser hecho por el pueblo judío. Para los tiempos de Jesús, el canon del Antiguo Testamento ya estaba totalmente formado. Ahora, hay 3 etapas de la formación del canon. Cuando el profeta o el escritor no recibía revelación directa de Dios, había cosas que se transmitían oralmente. Gran parte del Antiguo Testamento es de transmisión oral. Por ejemplo, las crónicas o los libros de Samuel o de Reyes. Gran parte de eso es transmisión oral. A veces Dios revelaba directamente y esa revelación y la transmisión oral se convertían en escritura formal. Después de la escritura formal del libro, se daba una compilación de documentos, que probablemente la compilación definitiva se dio en tiempos de Esdras y Nehemías. Otro ejemplo es cuando a Moisés Dios le manda compilar el libro de la ley, y él toma los 5 libros del Pentateuco y los compila en un libro que pone al lado del arca. Entonces hay que tener eso en claro. Todos los libros que componían la Biblia
estaban dispersos por ahí. Había diferentes compilaciones o estaban en solitario los libros en cuestión, hasta que fueron compilados en lo que conocemos hoy como Antiguo Testamento. Ahora, esto de aquí es muy importante. La Biblia judía tenía tres divisiones principales. Primero estaba la ley o la Torá, que eran escritos y compilados por Moisés alrededor del año 1500 a.C., posteriormente guardados en el santuario, luego en el templo. Se hace referencia a él varias veces en el Antiguo Testamento. Entonces aquí tenemos la primera sección de la Biblia que se formó. Inclusive muchos judíos, para tiempos de Jesús, los fariseos son un ejemplo, solamente tomaban a la ley o la Torá como palabra de Dios, y los otros eran de una inspiración menor, por decirlo de alguna manera. La segunda división eran los profetas o los Nevín, que constaba de 8 libros, los profetas anteriores y los posteriores. Hoy en día los cristianos los llamamos profetas mayores y menores, entre otros libros. Estos eran escritos por los cronistas y profetas menores de Israel. Este abarca la historia de Israel desde Josué hasta Malaquías. ¿Sí? Entonces este fue el segundo grupo de libros que se fue formando y compilando, del 1400 al 400 a.C. Y en tercer lugar, la tercera sección de la Biblia judía eran los Ketubim o los escritos, compuestos principalmente por los libros poéticos y sapienciales. Entonces, estas tres partes componían la Biblia judía, y esto es muy importante tener en cuenta cuando hablemos de libros apócrifos, ¿sí? Porque la división que se da de la Biblia judía es esta. Inclusive Jesús aprobó esta división. En pocas palabras, no aparecen los libros apócrifos en ninguna parte de esta división, pero eso lo veremos más adelante en otro video. Ahora, entonces nos queda la pregunta: ¿cómo se compilaron todos estos libros? ¿Sí? Primero se compilaron de sección en sección, como acabamos de ver, y finalmente estas tres secciones fueron condensadas en una sola. La tradición judía admite que evidentemente Esdras y Nehemías en el año 400 a.C. tuvieron gran relevancia en la compilación, por no decir que ellos fueron los responsables directos de la compilación del Antiguo Testamento. Este dato es confirmado por Segunda de Macabeos 2:13, que sí, Segunda de Macabeos es un libro apócrifo, sin embargo tiene varios datos históricos bastante buenos y útiles. También es confirmado por Josefo, historiador judío del siglo I, y por la misma Elena de White. Entonces, estas tres fuentes confirman que tanto Esdras como Nehemías tuvieron que ver en la compilación del Antiguo Testamento, probablemente ayudados también por el profeta Malaquías, Zacarías o Ageo. Así se llegaron a compilar. El primer escrito del Antiguo Testamento fue 1500 a.C. y el último fue Malaquías en el 400 a.C. Ojo, no es un periodo largo en el que se escribe el Antiguo Testamento, comenzando por Moisés y terminando con Malaquías, que fue el último escritor del Antiguo Testamento, en el 400 a.C. Fuentes rabínicas como el Talmud admiten que con Malaquías, Ageo y Zacarías Dios dejó de hablar por medio de profetas y se cierra el canon. La diáspora a partir del exilio babilónico, la necesidad de escrituras sagradas definidas para la instrucción de judíos y la aparición de escritos corruptos hicieron necesaria su compilación y aprobación. Ojo con esto. El Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento se cerró en el 400 a.C. Esto inclusive lo admite el Talmud, ¿no? Que es una fuente de eruditos judíos. Entonces Malaquías fue el último profeta al que Dios se le reveló. Y después de esto hubo un silencio de 400 años hasta que vino Juan el Bautista. En otras palabras, del Antiguo al Nuevo Testamento hay 400 años de diferencia. Hay 400 años de silencio divino. Este dato también es importante cuando revisemos los libros apócrifos. Posteriormente, la escuela rabínica de Jamnia celebró un concilio precedido por Gamaliel II, que era el sucesor de Gamaliel I, que a su vez sabemos que Gamaliel era el maestro de Pablo, y Akiva, los eruditos más influyentes de estos tiempos, a finales del primer siglo después de Cristo. En este concilio, algunos le dan más importancia, otros le dan menos importancia al concilio, pero lo cierto es que tuvo gran influencia en la definición del canon. En este concilio se confirmó el canon que ya era aceptado
ojo con eso, y se rechazó los libros apócrifos. Asimismo, se definió si se aceptaba la antilegomena. La antilegomena eran aquellos libros de difícil aceptación para los judíos, pero que ya estaban incluidos en el canon. Por ejemplo, Cantares, había ciertas discrepancias entre algunos eruditos sin incluir Cantares, ya que lo consideraban un poco erótico. O Lamentaciones, ¿no? Había algunos libros que todavía había dudas sobre esos libros, y esto se les conoció como antilegomena. Sin embargo, se decidió no alterar el canon tal y como lo dejaron Nehemías y Esdras. Ahora, hubieron 5 criterios que se usaron para definir si un libro entraba en el canon, y también se usaron con el Nuevo Testamento. Primero, es autoritativo, es decir, debe dar evidencia de provenir de Dios. Así como muchas veces encontramos en la Biblia que dice, y Jehová dijo, o así dice Jehová, o Jehová habló a tal profeta. Entonces el libro debe dar evidencia de provenir de Dios. Segundo, es profético, es decir, debe ser escrito por un hombre de Dios, ¿sí? Debe ser verificable que haya sido escrito por el autor que dice escribirlo. Por ejemplo, el libro de Jeremías debía ser escrito por Jeremías, el libro de Daniel escrito por Daniel, y a su vez que estos sean hombres de Dios, ¿no? Tercero, es auténtico, dice el libro la verdad acerca de Dios y la doctrina como ya es conocida por la revelación anterior. En otras palabras, la nueva luz nunca debe contradecir a la luz anterior. 4. Es dinámico, tiene el poder de transformar vidas para bien, ¿sí? Entonces este es un punto importante, ¿no? 5. Fue recibido, reunido, leído y usado. Se usaba en consenso general para instrucción del pueblo de Dios. El libro tenía que ser usado en consenso general por los santos, por el pueblo de Dios, si no, era desechado. Entonces, para un libro ser aceptado dentro del canon, tenía que cumplir estos 5 requisitos. Si tan solo no cumplía uno de estos, automáticamente tenía que ser desechado, ¿sí? Y este mismo criterio se usa para decidir el canon del Nuevo Testamento y para definir si entraba o no entraba los libros apócrifos. Entonces, al examinar los libros apócrifos bajo la luz de estas 5 preguntas, quedan totalmente descartados. Por último, hay fuentes bíblicas que ratifican la conformación del canon. Aquí tienen todos los textos, pueden examinarlos. La misma Biblia habla de cuál es el verdadero canon. En el cuadro rojo les dejo algunas fuentes extrabíblicas que ratifican la conformación del canon, es decir, fuentes de afuera, externas, desde una perspectiva lejana a la Biblia, que confirman la conformación del canon. Está Eclesiástico 1.1, Josefo en contra Peón, el Talmud Yosef Yadaim y Sefer Olam, y el Tratado Sanedrín. También está Melitón, obispo de Sardis, y este obispo, que era discípulo de los discípulos, es el que da la lista del canon más antigua del que se tiene constancia, en el año 170 después de Cristo. Todo esto confirma, valida y asegura que el canon que entró en el Antiguo Testamento es el más fidedigno. Lucas 24:44 dice: estas son las palabras que os hablé cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto dicho por el mismo Jesús. ¿Recuerdan la división de 3 que dimos hace un momento de la Biblia judía? Aquí Jesús la confirma: la ley, los profetas y los salmos. Entonces Jesús mismo confirmó cuál era el canon del Antiguo Testamento. Y por último, el Talmud babilónico dice: después de los últimos profetas, Ageo, Zacarías, Malaquías, el Espíritu Santo se apartó de Israel. Con eso en mente, vamos a comprender un poco mejor por qué los libros apócrifos no entraron en las Biblias protestantes. Bien, ese ha sido el tema de hoy. Gracias por su atención. Espero que haya sido de instrucción para ustedes, que les haya ayudado a apreciar un poco más su Biblia y a conocerla un poco más, cómo se formó, de dónde salió. Y en los siguientes videos explicaremos un poco más de la historia de la Biblia, que es fascinante y es hermosa. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. No olviden suscribirse al canal, denle un like al video, compártanlo y nos veremos en la próxima ocasión. Bendiciones.